primer lugar, tengan buen día. Bienvenidos al curso virtual de la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy en el curso de Química Inorgánica nos toca la sesión número 5 y vamos a ver lo que es la estructura atómica y la tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, como objetivo principal de la sesión es conocer cuál es la importancia de la estructura atómica, saber qué es la tabla periódica de los elementos químicos, cuáles son los elementos que ésta contiene, la cantidad de elementos químicos importantes que están insertados dentro de esta tabla periódica. Como primer punto tenemos qué es el átomo, y en este caso pues decíamos anteriormente que el átomo es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, y dentro de las características del átomo podemos ver que la materia no puede ser subdividida infinitivamente, que las propiedades de la sustancia no son las de sus átomos, sino la de la forma de cómo estos se combinan. Los átomos están en constante movimiento y que también los átomos están separados entre sí por el vacío en el cual estos se mueven. Podemos ver más que todo cómo está estructurado el átomo, y en este caso se dice que el átomo está estructurado en dos partes, que sería el núcleo y lo que es la corteza. Dentro del núcleo, en este caso, pues se dice que es la parte central del átomo y que este pues contiene partículas de carga positiva. A estas partículas de carga positiva se le conoce con el nombre de protones, y también otras que en este caso pues no poseen carga eléctrica como tal. Se puede decir que es una carga neutra y se les conoce con el nombre de neutrones. La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. ¿Qué quiere decir esto? Que un protón y un neutrón pues tienen la misma masa, ¿verdad? En este caso, o peso como tal. Y dentro de la corteza se dice que es la parte exterior del átomo, y en ella se encuentran los electrones. Cuando hablamos de electrones estamos hablando de partículas que tienen carga negativa. Como podemos ver acá en la figura del átomo, podemos observar que dentro del núcleo están lo que son los protones, ¿verdad? Que en este caso pues son los de color verde, los neutrones que están ahí sí que siempre incrustados dentro del núcleo, y los electrones pues ya están en lo que es la corteza, o sea en la parte externa del átomo, y pues su función es girar alrededor del átomo. Mientras más lejos esté un electrón del núcleo, pues este tiene mayor cantidad de carga, ¿verdad? Que todos aquellos que estén mucho más cercanos al núcleo como tal. Luego vamos a ver unas definiciones como lo es carga y materia. En este caso podemos decir que el átomo es la porción más pequeña de un elemento que mantiene las características de la materia donde éste fue tomado. El electrón, pues ya lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Que prácticamente pues es una partícula elemental con carga eléctrica negativa, y pues esta es igual a 1.6 o 10 a la menos 19 coulomb, y una masa de 9.1 a la 10 a la menos 31 kilogramos, que forma parte de los átomos en todos los elementos de la tabla periódica. Luego el neutrón, veíamos anteriormente que son todas las partículas que están dentro del núcleo, y pues este tiene una carga neutra, una masa ligeramente superior al protón, que forma parte de los átomos de todos los elementos, exceptuándose lo que es el hidrógeno. Y protones, en este caso pues, se dice que son las partículas elementales de carga eléctrica positiva, igual a 1.6 a la 10 a la menos 19, como lo podemos ver. El protón y el electrón tienen ahí sí que igual carga eléctrica, y cuya masa es 1837 veces mayor a la de un electrón. Entonces en este caso tienen la misma carga pero diferente masa, o sea en este caso pues es mucho mayor o mucho más pesado un protón que un electrón. Luego tenemos lo que es la teoría atómica. En este caso, cuando hablamos de la teoría atómica, tenemos la teoría de Dalton,
En este caso, pues se dice que fue un científico inglés que creó la teoría atómica, la que lleva en este caso pues los siguientes postulados. Uno de ellos es que la materia está formada por átomos, los cuales son indivisibles e invisibles. También se dice que los elementos están formados por átomos de igual clase y masa, y que también en cualquier compuesto la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero y sencillo. Otro postulado es que una reacción química se puede entender como una combinación, separación o reordenamiento de los átomos presentes. Existen diferentes modelos atómicos dentro de la teoría esta de Dalton. Dentro de las teorías atómicas y modelos atómicos están lo que es el modelo de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y lo que es la nube electrónica. Dentro del modelo atómico de Thomson, en este caso, tiene, ahí sí que como son teorías, pues según las características del modelo atómico de Thomson es que se dice que en este caso el átomo como tal es neutro, que está formado por protones y electrones y se les conoce como budding de pasas. En este caso, como podemos observar en la figura acá, según este modelo atómico de Thomson, él indicaba que dentro del núcleo estaban incrustadas lo que son los electrones y protones dentro del núcleo. O sea, siempre los electrones están incrustados en el núcleo y los electrones pues están siempre cercanos al núcleo, ¿verdad? Según el modelo atómico de Thomson. Más adelante vamos a ver la diferencia de cada uno de los modelos, donde por ejemplo Thomson, pues él decía que directamente los electrones pues están cercanos al núcleo. Dentro del modelo atómico de Thomson también se dice que al descubrir el electrón como carga negativa se postuló la existencia de una carga positiva para compensarlo, ya que la materia es eléctrica como tal. Entonces Thomson ahí sí que indicaba de que dentro de un átomo existe lo que es la carga positiva y negativa, pero siempre incrustada o cerca del núcleo. Rutherford en este caso es otro modelo atómico, y si se dan cuenta al anterior, pues prácticamente dentro del núcleo están lo que son los protones y neutrones, y en la corteza o en la parte exterior del núcleo como tal están los electrones. Entonces, dependiendo de cada modelo atómico y cada teoría, pues ahí sí que cada científico pues tenía su propia teoría. En este caso, la de Rutherford dice que se considera que el átomo es neutro, o sea que prácticamente no tenía ni carga positiva ni negativa, sino que como neutro como tal, que el átomo tiene protones, neutrones y electrones. En este caso, él sí consideraba que el átomo estaba formado por núcleo, que es la parte central, y la corteza, que es la parte exterior donde gira el electrón alrededor del núcleo. Dentro de la hipótesis nuclear de Rutherford, él decía que el átomo tiene un espacio vacío. En este caso, cuando hablamos del espacio vacío, es la parte donde gira el electrón. También en este caso él indicaba de que tiene un campo eléctrico muy intenso en una zona muy reducida de espacio que hace posible el rebote de algunas partículas. Y también él propuso la existencia del protón y del neutrón. En este caso, pues prácticamente lo que veíamos, ¿verdad? Que indicaban de que el átomo es neutro, que no tiene ninguna carga, pero que se necesitaba carga positiva y negativa como para poder hacer enlaces químicos. Y pues en este caso, él indicaba de que en cada átomo pues existe el núcleo como tal
y también en lo que es una nube de electrones. Luego tenemos el modelo atómico de Bohr. En este caso, similar al anterior, pues en este caso describía siempre lo que es un núcleo en la parte central, y dentro del núcleo están presentes los protones y neutrones, y los electrones pues están conformados siempre dentro de la corteza y en la parte exterior del núcleo. Y en este caso Bohr realizó un modelo atómico utilizando el átomo de hidrógeno. Entonces, si nos damos cuenta, en la tabla periódica escogió el hidrógeno por ser uno de los primeros elementos que estaban dentro de la tabla. Y él describió que el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, y pues alrededor del núcleo pues gira también lo que es un electrón. Y en este caso el modelo de electrones giran en las órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible. Es decir que ahí sí que lo que hablaba anteriormente, que entre más cerca esté la órbita del núcleo, esta tiene menos energía. Luego vamos a hablar de lo que es la carga eléctrica, y en este caso se dice que es una de las propiedades primarias de la materia, como lo es la masa. O sea, en este caso, una de las propiedades primarias de la materia es la masa, y en este caso cuando hablamos de masa estamos hablando del volumen que tiene un material como tal. Y dentro de los objetos con carga eléctrica interactúan entre sí. O sea que cuando hablamos de carga eléctrica no es más que una fuerza eléctrica o un campo electrónico que existe dentro de uno o varios elementos. Cuando hablamos de la estructura eléctrica, nos quiere decir de que dependiendo de la temperatura a la que sometamos ciertos cuerpos, estos van a tener a simple vista diferencia de coloración. O sea que entre más calientes, ahí sí que conforme vayamos calentando objetos, en este caso metálicos, van a ir dando una tonalidad infrarroja. Si la mantenemos a una temperatura de 800 a 950 grados Celsius, si en este caso le elevamos la temperatura hasta 1150 grados Celsius de una coloración roja, esta emite una tonalidad entre amarilla o roja como tal. Y si elevamos la temperatura hasta 1500 grados Celsius, la temperatura de ser infrarroja a roja pasa automáticamente a un color blanco como tal, pero la temperatura está bastante elevada. Luego vamos a ver qué es la tabla periódica, y en este caso pues se dice que la tabla periódica, una de sus funciones es clasificar, organizar y distribuir los distintos elementos químicos conforme a las propiedades que ésta tiene y sus características. En este caso suele atribuirse la tabla periódica a Dmitri Mendeleev, que en este caso pues fue quien ordenó los elementos de la tabla periódica basándose en las propiedades químicas de los compuestos, y Julius Lotan, que fue trabajando por separado y ordenó ahí sí que las propiedades físicas de los átomos. Entonces ahí sí que Dmitri Mendeleev fue quien ordenó los elementos en lo que son las propiedades químicas, y Julius Lotan fue quien trabajó las propiedades físicas de los elementos, ¿verdad? Para poder ir ordenando la tabla periódica. Entonces, en este caso, ¿qué es la tabla periódica como tal? Entonces se dice que es un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades y particularidades que estos poseen. También se dice que la tabla periódica, cuando fue ahí sí que ordenada de acuerdo a las propiedades físicas y químicas de los átomos, fueron ordenadas en 18 columnas verticales, a las cuales se les llama grupos, y 7 filas horizontales que se les conoce con el nombre de períodos.
La función principal de la tabla periódica es establecer un orden específico, agrupando los elementos de esta. Y pues la tabla actual incluye 134 elementos químicos. También tenemos en este caso que es masa molecular y el número atómico. En este caso se dice que masa molecular es la masa que presenta un átomo en reposo, y también se considera como masa atómica a la masa total de protones y neutrones en un átomo único que este tiene en un estado de reposo. Entonces, número atómico se dice que es la identificación de la letra Z, ahí sí que por el término alemán Sal, y también indica la cantidad de protones que se encuentran presentes en el núcleo. Entonces, dentro de la tabla periódica, pues prácticamente vamos a tener en la parte superior izquierda lo que es el número, y este número nos habla del número de átomos que tiene en este caso el elemento químico que tenemos dentro de la tabla. En este caso la H, que es hidrógeno, igual que todos los demás elementos dentro de la tabla periódica, se identifican con un símbolo. También tiene lo que es el nombre del elemento químico, en este caso hidrógeno, y luego tenemos lo que es la masa atómica, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es ahí sí que el número atómico, que es el número de 1 a 134, es el número atómico, y la masa atómica, que ya vimos que es la cantidad, en este caso, de total de protones y neutrones que tiene ese elemento. En este caso, el hidrógeno tiene 1.00794 número de protones y neutrones disponibles. Luego la tabla periódica, pues acá en esta forma fue como fue diseñada, ¿verdad? Que tienes 7 filas horizontales, que se le conoce con el nombre de periodos, ¿verdad? Que en este caso, cuando hablamos filas, pues estamos hablando de forma horizontal. Y cuando estamos hablando de columnas, en este caso, pues la tabla periódica está conformada por 18 columnas verticales. Dentro de las 18 columnas verticales, la tabla periódica, de acuerdo a sus características físicas y químicas, ahí sí que la organizaron en dos grupos, grupo A y grupo B. En este caso, el grupo A está compuesto por los elementos representativos. En este caso, el grupo A son las columnas 1, 2 y de la columna 13 a la 18. Y los elementos de transición, en este caso, está de la columna 3 a la columna 12. Luego tenemos lo que es la transición interna, o se les conoce como tierras raras. En este caso, pues son las últimas 2 filas que están abajo y separadas en la tabla periódica, y estas pues están conformadas por 14 elementos en serie que se les conoce como lantánida o actínida. En este caso hacen un total de 28 elementos químicos como tal. Luego acá pues tenemos la tabla periódica. Acá vemos lo que les hablaba anteriormente, el número atómico. Lo tenemos en la parte superior izquierda de la tabla periódica. El símbolo dependiendo del elemento químico. La masa atómica, ¿verdad? En este caso, que es el número que se encuentra en la parte inferior, y el nombre completo del elemento que tengamos. Entonces, en letras grandes, por lo regular en todas las tablas periódicas de los elementos, aparece nada más los símbolos, ¿verdad? La simbología de cada elemento. Y pues si no lo sabemos, pues en la parte inferior está lo que es el nombre completo del elemento. En este caso, en esta tabla periódica, todos los elementos que están con color negro, se dice que son elementos que se encuentran en estado sólido. Los que están en color azul, en este caso como el mercurio y el bromo, el cesio y el francio, en este caso estos prácticamente los encontramos en estado líquido. En
color rojo en este caso, en esta tabla periódica, se dice que son todos aquellos elementos que están de forma gaseosa o de forma de gas, como lo es el nitrógeno, oxígeno, flúor y todos los elementos que tenemos en color rojo. Y en color violeta pues se dice que son todos aquellos elementos que son artificiales. Luego, dependiendo de las características físicas y químicas de la tabla periódica, pues vemos que en este caso la tabla periódica pues también fue ordenada de acuerdo a las características físicas y químicas, como lo son en este caso los metales. Y las características de los elementos metales es que son dúctiles y maleables, son buenos conductores de calor, buenos conductores de electricidad, todos exceptuando en este caso los que están a temperatura ambiente. También al hacer reaccionar con los no metales, estos pierden electrones y tienen ahí sí que de 1 a 2 electrones de valencia, y por lo tanto pues forman iones positivos o cationes. Y en este caso pues se encuentran dentro de la nomenclatura. Aquí por ejemplo tenemos el sodio, que va desde la nomenclatura 1S hasta llegar a la 3S, ¿verdad? Entonces esos son los números de valencia que tienen los gases. Dentro de las características de los metales es que son brillantes, dúctiles, o sea que pueden tirarse en el alambre, y maleables, o sea que se pueden martillar y darles forma como tal, y que son buenos conductores de calor y de electricidad. Luego tenemos también los otros elementos que son de la tabla periódica. Si se dan cuenta, anteriormente abarcaban el lado izquierdo desde el litio llegando hasta el boro, y ahora los no metales pues están a partir del calcio, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Y podemos ver de que las características de los no metales es de que pueden presentarse en todos los estados físicos a temperaturas y presión normal, exceptuándose lo que es el dióxido de cloro, que en este caso pues es un gas, o el boro, que es un líquido, o el litio, que también pues se puede encontrar en estado sólido. Se dice que son malos conductores de electricidad. Muchos de ellos existen como moléculas diatómicas, o sea de 2 átomos. Al reaccionar con elementos metálicos ganan electrones y pues tienen desde 5, 6, 7 electrones de valencia, y por lo tanto pues estos forman iones negativos y se les conoce con el nombre de aniones. Y al reaccionar como elementos no metálicos, en este caso la característica de los no metales es que estos comparten electrones y pues van desde la valencia 1s hasta llegar a la valencia 3p5. Luego tenemos también lo que dentro de la tabla periódica, lo que son los metaloides, y en este caso las características de ellos es que estos elementos tienen propiedades muy variadas y variables, o sea que va a depender en dónde, ahí sí que con quién anden o cómo combinarlos, ¿verdad? En este caso estos actúan como no metales cuando reaccionan con metales, cuando actúan como metales cuando reaccionan con los no metales, o sea que estos es viceversa a los metales y no metales. Algunos de ellos presentan propiedades electrónicas semiconductores. También tenemos lo que son los gases nobles, y están nada más en la última columna, ¿verdad? Y se puede decir que dentro de las características de esta es que todos son gases monoatómicos, o sea de un solo átomo, son muy poco reactivos, reaccionan con el oxígeno y flúor y forman pues un compuesto radioactivo, y dentro de la valencia que tenemos está dentro de la valencia 1s2 hasta llegar a la valencia p6. Luego dentro de la tabla periódica, entonces en resumidas cuentas, tenemos los que son los metales alcalinos, que está desde el litio
En la primera columna tenemos los que son los alcalinoterrios, que están en la segunda columna. Los metales de transición, que están desde la tercera columna hasta la columna número 12. Tenemos los metaloides, que están de la columna 12 a la columna 16. En la columna 17 tenemos los halógenos. Y tenemos los no metales, que prácticamente son los de la columna 14, 15 y 16, gases nobles. Tierras raras, que vimos que prácticamente son las últimas dos filas. Y ahora venimos con el segmento de preguntas. La pregunta número 1 dice que el átomo está conformado por dos partes fundamentales. Puede ser electrones y protones, núcleo y corteza, cationes y aniones. Ustedes responden la pregunta que consideren pertinente. Dentro de la pregunta número 2 tenemos que la partícula elemental del átomo con carga positiva la conocemos con qué nombre: electrón, protón o neutrón. Y la pregunta número 3, ¿de cuántos elementos químicos está compuesta la tabla periódica? ¿De 150, de 134 o de 174? Entonces, les agradezco por su atención y muchas gracias.